Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Voces del Inconsciente, un espacio dedicado al psicoanálisis. Como cada episodio, los saludamos con gusto, mis compañeras Aranza Martínez, Alexander Núñez y su servidora, Paola Rodríguez. Estamos dichosos de ser escuchados una vez más. A manera de resumen, en la sesión pasada profundizamos un poco en la asociación libre y la atención flotante. Nos apoyamos en el libro que hemos ocupado en diferentes ocasiones, que es el método psicoanalítico de José Pérez. Hola, ¿cómo están todos? Ahora bien, para este capítulo hablaremos de la diferencia entre la técnica y el método psicoanalítico, planteando un cuestionamiento respecto al por qué esto sería importante. A lo largo del episodio se irá construyendo la respuesta. Comenzaremos pues con una definición proveniente del libro que tanto nos ha servido como base. Así que le cedo la palabra a mi compañero Alex. Sí, ¿qué tal? Saludos para todos nuestros escuchas. Bueno, pues voy a iniciar con esta fuente, como ya bien lo mencionó mi compañera, es de José Pérez, un libro muy bueno, ¿no? Para quienes se quieran iniciar en el campo psicoanalítico. Y bueno, vamos a leer esto, ¿no? José Pérez nos menciona que el método se entiende como un programa, ¿no? Que regula ciertas operaciones que se dan para efectuarse, ¿no? Entonces aquí nos señala un procedimiento, ¿no? Hace énfasis en que es un procedimiento que te dice qué hacer, pero también qué evitar, ¿no? Y esto con el fin de alcanzar una meta, un resultado determinado. Se puede entender también como una particular técnica de investigación. Entonces es un procedimiento de investigación ordenado, repetible y autocorregible. No es bien importante este punto, ¿no? De que es autocorregible y que garantiza una obtención de resultados válidos, ¿no? Bajo ciertas normas. También nos comenta aquí José Pérez, una pequeña cita de Freud, directa sobre lo que él piensa sobre el método. Él lo ve como un camino de investigación, o para ser más precisos, como un verdadero procedimiento o dispositivo que permite el acercamiento al objeto en estudio. Ahora, de otro autor, otra fuente también muy valiosa, muy rica, es sobre también la distinción entre método y metodología, ¿no? Esta autora se llama Aguilera Marisa. Ella nos dice, ¿no? Que el método es como una herramienta, ¿no? Que nos posibilita indagar, esclarecer y categorizar ciertos segmentos de la realidad y también la información, ¿no? Vemos el método entonces como un conjunto de procedimientos, punto como algunos autores empiezan a coincidir, ¿no? Ya nosotros podemos armar nuestra propia definición, ¿no? Vemos que entonces es un concepto clave, ¿no? Esto de que es un conjunto de procedimientos ordenados que permiten orientar la atención, ¿no? Del científico o de la persona que está llevando a cabo este método, ¿no? Y esta atención va dirigida para explicar una verdad. Nos permite también filtrar, ¿no? Cuáles elementos son más significativos para nuestro estudio de los que realmente no lo son. Entonces nos permiten definir el problema de una manera más concreta, ¿no? Estamos hablando tanto de la estructuración como de la explicación del problema y de la causa, ¿no? Ahora, estaría bueno ya hablar un poco de la metodología, ¿no? Entendiendo ya un poco esto de lo que es el método. Ahora la metodología creo que va a ser un poco más fácil de explicar. Precisamente orienta el estudio, ¿no? Lógico de lo que viene siendo los métodos. Entendemos entonces los métodos como una serie de pasos. La metodología va a estar por arriba, observando y analizando cada uno de estos pasos que se está llevando a cabo en el método, ¿no? Estudia la lógica con lo que se lleva, la efectividad, la cobertura de su eficacia, la fortaleza de sus planteamientos y la coherencia también para pues producir el conocimiento relevante. Por eso mencionábamos que también se puede autocorregir, ¿no? Entonces vemos cómo se está efectuando, se está elaborando y la metodología está observando y está analizando lo que se está llevando a cabo y es capaz de autocorregir todo este proceso que se lleva con el método, ¿no? Entonces, ¿no? Si los métodos tienen pasos, reglas y procedimientos para llevar a cabo la manipulación inteligente de la realidad, que recordemos que
categoriza, ¿no? La analiza y la categoriza como problema. La metodología se encamina a su análisis y comprensión con el fin de verificar sus fortalezas y debilidades. Bien, entonces ya como a manera de conclusión un poquito, ¿no?, de esta diferenciación, la tarea de la metodología en consecuencia se encamina a examinar, valorar, refutar o corroborar la eficacia de los métodos en diversos campos del conocimiento. Si los métodos por cuanto a diseño y a sentido no cumplen con su eficacia, significa que hay errores de concepción y contenido. Por cuanto a su sustentación, implica en ese sentido que tienen límites cognitivos y empíricos, lo cual impide que sean confiables para el trabajo de investigación. ¿Bien? Vaya, esto que nos mencionas, Alex, es muy interesante porque así no solamente cumplimos con el objetivo que nos teníamos planteados para este capítulo, sino también nos damos una idea de otra diferenciación entre método y metodología. Pero regresando un poquito al psicoanálisis, no sé, considero que en el caso del psicoanálisis, el método o la metodología no es tan estricta o no son tan estrictos, ya que se ocupa más bien como una sugerencia del proceder en la clínica y que va a depender en algunos casos de la orientación psicoanalítica y los autores a los que el analista esté apegado teóricamente, y es una perspectiva que va hasta cierto punto desde lo personal, desde lo que escoge cada analista. Como dato como curioso, a lo largo del tiempo, mencionando esto de los autores, Lacan también tiene un tipo de método o metodología que son 10 procesos dialécticos a seguir, pero él mismo menciona que estos son como pasos sugeridos que se pueden ir cambiando y así. No sé qué opinen. Sí, por supuesto, compañera. Recordar, ¿no?, siempre que no existe solo un psicoanálisis, que dentro de este campo enorme hay subcampos que tienen ligeras formas diferentes de abordar el fenómeno, ¿no? Y entonces tenemos el psicoanálisis kleiniano, lacaniano, freudiano, etcétera, ¿no? Sí, recordar eso es muy importante, ¿no? Que hay diferentes subcampos dentro de esto de que es el psicoanálisis, ¿no? Y cada uno tiene ahí sus normas, sus maneras de regir su trabajo que son muy peculiares, ¿no? Esto que mencionas me recuerda justamente de que el proceso analítico es un proceso dinámico que enlaza lo que es la práctica, la clínica y la teoría. A partir de esto, cada tipo o subtipo de psicoanálisis va a tener sus diferentes modificaciones, pero para esto es importante pues resaltar lo que hemos venido trabajando, de dónde empieza esto, por qué de la técnica y por qué Freud hace tanto hincapié en darle un sustento y así que sus discípulos, digámoslo de cierto modo, tengan una base para continuar con esta nueva terapéutica. Sí, claro, se van distinguiendo en cosas no tan llamativas, por así decirlo, porque al final siempre están apegados a cierto fundamento que viene desde el psicoanálisis de Freud. En ese caso también estaría bueno ya comenzar a hablar un poco de la técnica. Y para hablar de la técnica es súper necesario mencionar que la escucha es la herramienta principal. Sin embargo, el escuchar se aprende con la práctica, ya que no es algo que tú le puedas enseñar a un alumno, lo cual nos hace preguntarnos si en realidad existe la técnica psicoanalítica, ya que a diferencia de otras psicologías que tienen infinidades de técnicas que pueden implementar en el proceso terapéutico, se puede considerar que el psicoanálisis cuenta únicamente con una, y esta es la asociación libre y la atención flotante, de la cual hablamos en el capítulo pasado. Esta se podría llamar la única técnica psicoanalítica. Sin importar el método utilizado, la intención de la psicoterapia psicoanalítica como tal es llevar al paciente y al analista a entregarse a la asociación libre y la atención flotante,
para acceder a un nivel inconsciente. Y se habla de que se tienen que meter los dos en esta asociación libre y atención flotante porque es como si fuera un contrato entre ambos. No importa lo que pase como tal en el análisis, siempre tiene que estar como esa regla subsistiendo a lo que pase. Aunque también hay algunas cosas a considerar en esta técnica, ya que Freud la desarrolló únicamente para el estudio de las neurosis, en específico la neurosis histérica, pero a lo largo de los años eso se fue cuestionando, pero eso es algo de lo que no vamos a profundizar en este capítulo. Regresando al punto central, es importante mencionar que la técnica es sostenida una parte por la metodología y por otra en la llamada transferencia, la cual sustenta la relación analítica, porque sin transferencia no existe este como contrato de asociación libre y atención flotante, porque sin esa transferencia no va a haber como se podría llamar la confianza para poder asociar libremente frente al analista. Y bien, aquí yo podría agregar justamente que la práctica de psicoanálisis lleva una serie de condiciones, tal como mencionas esta, la instalación de la transferencia, la demanda, que haya un espacio en donde se permita este intercambio entre el analista y el analizado. Eso es un poco difícil, puesto que en el proceso dinámico uno se tiene que preguntar, pues, ¿por qué sería importante retomar todo esto? ¿Qué realmente de lo que se está estudiando para ejercer el psicoanálisis debería o no retomarse? Así como esta condición de escucha. Ya como tú mencionabas, Aranza, es imposible como enseñar a los aspirantes analistas cómo deben escuchar. Entonces aquí siempre está la pregunta, ¿de realmente estamos escuchando bien? ¿Qué condiciones existen para que este proceso analítico se lleve a cabo? ¿Y qué condiciones hay? Aquí, bueno, hay un texto muy famoso de Freud que es Consejos al médico, en donde marca justamente estas cuestiones para poder llevar a cabo un tratamiento. Hace énfasis en que la escucha del analista debe estar centrada justamente en esta misma técnica. Debe de no centrarse en una sola cosa y que se recomienda otra serie de cuestiones, por ejemplo, realizar notas, la posición del diván y entre otras cosas que faciliten, pero que sean discretas para que no puedan influir en el proceso. Entonces habría que preguntarse aquí, ¿qué tanto esto nos ayuda a pensar el psicoanálisis actual? Ya que el psicoanálisis fue creado como un arte de interpretación y aquí los detalles empleados en la técnica pues van a determinar lo que es este tipo de investigación. También es sumamente interesante lo que mencionas, porque justo dentro de esta de consejos al médico y las cosas que menciona Freud, hay una gran evolución a lo largo del tiempo. Y también esa evolución va pasando por los diferentes autores que practican psicoanálisis y que reformulan las teorías. Que, si no me equivoco, es lo que vamos a profundizar en el siguiente capítulo. Pero antes me gustaría contestar a la pregunta que hicimos al inicio de de esta sesión, de este capítulo y de este encuentro. La pregunta era ¿por qué es importante hacer la diferencia? Y siento que la respuesta es que esto tiene una importancia meramente teórica para el aprendizaje del psicoanálisis, saber diferenciarlo. Y en nuestro caso, para poder llevar las sesiones del podcast a el punto en el que nosotros queremos llegar, que es como esta evolución y este cuestionamiento de si lo que se dijo en un inicio con el psicoanálisis ha evolucionado y si es posible que esta técnica o esta metodología haya cambiado de manera favorable y si se sigue llamando psicoanálisis. Sí, claro, hay que cuestionar dónde está el lugar de análisis hoy en día, en la actualidad, cómo es que las demandas han ido también transformado
la forma en que se ejerce, así como pues estas nuevas corrientes teóricas que han enriquecido la teoría y la han mantenido vigente, ya que sabemos que pues no trabajamos todavía con el psicoanálisis establecido por Freud, sino es como una entremezcla de los fundamentos que dejó y las enseñanzas de sus discípulos, entre ellos el más conocido y que dio un giro nuevo a lo que es pues este proceso que es Lacan, como ya lo mencionabas hace unos minutos, estas propuestas que tienen de abordaje. No sé, Alex. Sí, por supuesto, va a ser muy interesante el próximo capítulo. Vamos a estar indagando, ¿no? Cómo el psicoanálisis se fue adaptando a la actualidad, ¿no? Y también, como mencionaba Paola, ¿no? Cómo la actualidad fue demandando cierta flexibilidad, cierto acomodo de esta teoría ante las demandas, ¿no? De la sociedad. Vamos a ver sobre todo cómo está el psicoanálisis, ¿no? En esta época de la pandemia, cómo se está adaptando a estar trabajando a través de estos dispositivos, ¿no? Móviles, lo que vendría siendo el teléfono, el celular, etcétera, ¿no? Me encanta todo lo que están diciendo, pero ¿qué les parece si dejamos de hacer spoilers del siguiente capítulo y les agradecemos a la audiencia por escucharnos una vez más? Sí, me parece bien, Aranza. Entonces continuaremos el siguiente capítulo. Aquí los esperamos, sin antes despedirnos. Yo soy Aranza Martínez, les deseo buen día, buena noche, buena tarde, dependiendo del horario en el que nos estén escuchando. Y yo soy Alexander Núñez, hasta luego. Yo soy Paola Rodríguez y esto fue Voces del Inconsciente.